Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, como de costumbre, porque todo encuentro con Jesucristo es un encuentro que nos cambia para siempre. Pero antes de hacer absolutamente nada, de responder sus preguntas, y por cierto, muchísimas gracias por tantas preguntas que a veces como que son muchas, pero ahí vamos poquito a poco, ¿verdad? Como la tortuga respondiendo todo lo que podamos. Damos gracias a Dios por el interés de todos ustedes, damos gracias a Dios porque ustedes son parte de esta familia de televidentes y de escuchas de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga abundancia y que sigamos juntos creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Antes de hacer absolutamente nada más, de responder sus preguntas y, en fin, ¿verdad? Dar la pequeña catequesis. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos a la presencia del Todopoderoso. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos das, gracias Señor, por ese que es vida, que es Jesucristo, por ese que nos enseña el camino de la perfección, el camino de la verdadera felicidad, el camino de la paz, el camino de la victoria, el camino de la salvación que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque estamos llamados a ser uno con Jesús. Danos, oh Dios, la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que es amor. Espíritu Santo, ven a nosotros, Señor, inúndanos con la plenitud de tu presencia. Tercera persona de la Santísima Trinidad, tú que eres amor pleno, amor puro, amor del bueno. Inunda nuestro corazón, inunda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser de tu divina presencia, Espíritu Santo. Que ayúdanos para que, unidos cada vez más y más a Jesús, fuente de vida y salvación eterna, podamos un día alcanzar la meta que tú tienes para nosotros, que es el llegar a ser imágenes de Jesús. Imágenes puras de Jesús, imágenes transparentes de Jesús. Esos espejos vivos, palpitantes de la presencia de Dios en nosotros. Haznos, Espíritu Santo, haznos brillar con tu presencia en nuestras vidas, en este mundo tan necesitado de amor, en este mundo tan necesitado de ti. Espíritu Santo, reina, Señor y dador de vida, reina, mi Dios, en nuestros corazones. Reina con fuerza, con poder. Que nosotros dejemos ya de vivir lejos de Jesús, fuente de vida, fuente de esperanza, fuente de salvación. Y que de verdad Jesús se convierta no solamente en nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero, pero en ese a quien queremos imitar y en quien queremos hundir todo nuestro ser para llegar a ser imagen y semejanza de Él. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, por la dádiva del Espíritu Santo. Infunde en nuestros corazones la plenitud de tu amor. Y que transformados por ti, oh Dios, Espíritu Santo, podamos en tu nombre y para gloria de Dios Trino, Dios Uno, transformar la faz de la tierra, comenzando con nosotros mismos y con aquellos que están más cerca de nuestras vidas, que son nuestros seres queridos, nuestras familias.
A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. A ti el honor y la victoria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias, hermanas y hermanos, por todos ustedes que confían en nosotros y que nos piden que nos unamos en oración por ustedes, por sus necesidades. No se imaginan lo que significa eso para nosotros, porque no tenemos el privilegio de verlos, pero sí de escucharles a través de sus mensajes, a través de sus cartas, de sus llamadas telefónicas. Muchísimas gracias por ser parte tan importante de nuestras vidas y de este ministerio y pues de todo este conglomerado de servicios que se brindan a través de EWTN y Radio Católica Mundial y todos sus afiliados. Doy gracias a Dios por Angélica de Jesús de Pensilvania. Dice que admira mucho al Padre. Muchísimas gracias, Angélica de Jesús. Que Dios te bendiga a ti en abundancia y que sigas creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Juan de Carolina del Sur, saluda al Padre Pedro. Pues muchos saludos para ti, Juan, y para toda tu familia. Él pide oración por la familia Cala en México, por sus hermanos y sus hijos José y Frida. Que Dios les bendiga y que ellos sean ejemplo de vida cristiana. Lucía Román pide por su conversión. Que Dios te bendiga, Lucía, y acuérdate que de la mano de Dios todo se puede y todo se alcanza. Cuenta con nuestras oraciones María de los Ángeles de Chihuahua, México. Su mamá falleció hace un tiempo atrás y le es muy difícil superar la pérdida. Pide palabra de consuelo para fortalecerse y también por el descanso de su mamá Esperanza Delgado. Mija, la pérdida de una mamá, de un papá, es siempre supremamente doloroso. Es muy dolorosa porque uno se queda huérfano, ¿cierto? Y tengas la edad que tengas, pues el sentirse huérfano no es la cosa más agradable del mundo. Pero sin embargo creemos en la palabra de Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, el que dice, y lo que él promete lo cumple: yo soy la resurrección y la vida. La muerte no es el fin. La muerte es la puerta a través de la cual vamos a ser transformados en verdaderas imágenes y semejanzas de Jesús. Es el momento en que Jesús, con brazos abiertos, va a estar para recibirnos y para abrazarnos. Y si tenemos que pasar por purgatorio, pues que sea un tiempo breve, corto, para que el Señor pueda decir a tu oído y al mío, como estoy seguro que lo ha dicho en el oído de tu mamá: bien hecho, hija mía, bien hecho, hijo mío. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y pondrás sobre tu cabeza y la mía, y como seguro lo ha puesto sobre la cabeza de tu mami, la corona de la victoria. Aleluya. La corona de los santos, la corona de la vida eterna, que es el cielo. ¿Y sabes una cosa, mi hija? Dentro de muy poco, en un abrir y cerrar de ojos, como dice San Pablo, la vida pasa y se termina el espectáculo. Pronto vamos a estar nosotros en la presencia de nuestros seres queridos, pero más aún en la presencia de Dios, sabiendo que quien tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, como decía Teresa de Ávila. Así que ánimo y adelante. Antonio de Atlanta pide que el Espíritu Santo nos mueva a hacer cosas como las que hizo Jesús. Ajá, Antonio, y aún cosas mayores, ¿sí? Porque así lo dice el Señor. Harán las mismas cosas que yo hice y cosas aún mayores. Así que a ponernos las pilas y a actuar como Jesús, a vivir como Jesús, a amar como Jesús y a servir como Jesús. Que Dios te bendiga, Antonio. Griselda de Georgia pide por María, quien está sufriendo de dolor de cabeza fuerte y no tiene alivio, y por su esposo Juan Sandoval, que necesita sabiduría y fortaleza para saber cómo ayudar. Yo una vez, no hace mucho tiempo atrás, experimenté un dolor de cabeza horroroso. Yo sentía como que me iba a desesperar del dolor tan intenso que tenía. Pero a través de la oración de muchas personas y a través pues del medicamento que me mandó el médico, poquito a poco eso fue desapareciendo y por la gracia de Dios no ha vuelto. Así que si te puedo dar una palabra de aliento, es la siguiente: ten paciencia, ten paciencia. Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas en tu vida, ¿sí? Los dolores pueden ser muy buenos, muy transformadores,
si permitimos que Dios obre en nosotros a través del dolor. Nadie quiere tener dolor, pero si Jesús no hubiera padecido del dolor tan horrible que padeció colgando de la cruz en el Calvario, ninguno de nosotros un día pudiéramos esperar alcanzar el cielo. Así que ese dolor te lleve a los pies de Cristo Jesús y que reconozcas que de la mano de Cristo Jesús no solamente ese dolor va a pasar, pero vas a salir fortalecida como resultado de esa situación difícil en tu vida. Cuenta con nuestras oraciones. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios les bendiga en abundancia y que supla todas sus necesidades. Y recordamos que los medios oficiales de red de comunicación de este servidor son los siguientes. La página web de mensaje, mensaje1.com, mensaje1.com. Facebook sería facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Si usted no se ha suscrito a la página de este servidor en Facebook, por favor, hágalo, porque se está perdiendo algo bueno. En la página de Facebook mandamos regularmente impulsos positivos, palabras de aliento, palabras de fe, palabras que le ayudarán a acercarse más a la fuente de vida, que es Jesús el Señor. Quiero también decirles que estamos en Twitter y también en Instagram. Vayan por favor a la dirección que es @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y recuerden de descartar cualquier perfil falso que pida dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo vamos a hacer. Así que cuando usted ve a alguien que está pidiendo dinero para alguna misión, para algún tipo de ayuda caritativa, en el nombre del Padre Pedro, descártelo, porque eso no lo hacemos nosotros. Hay un dicho, un refrán que dice, de tal palo, ¿qué más? Tal astilla. De tal palo, tal astilla. Y cuán cierto es. Usted tiene un palo y le corta un pedacito, la astilla es parte del palo. Así que por eso dicen de tal palo, tal astilla. En estos días la iglesia celebra la fiesta de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Y era una costumbre judía, una costumbre muy bonita, de que a los 40 días de nacido se llevaba al niño delante de Dios en el templo para presentárselo, sabiendo que ese niño al fin y al cabo no le pertenecía ni a papá ni a mamá, sino que le pertenecía a Dios. Como decía San Agustín, venimos de ti, Señor, y nuestra alma no estará así como que en su plenitud de satisfacción hasta que descansemos en ti. Pero si bien es cierto que Jesús es la imagen perfecta de Dios, es decir, el espejo transparente de Dios, la manifestación total de Dios, también tú y yo estamos llamados a ser espejos transparentes, limpios, cristalinos de la presencia de Dios. Para que cuando Dios te vea a ti, me vea a mí, la gente puede decir, ahí va un cristiano. ¿Se acuerdan de aquella anécdota? A mí me gusta muchísimo. Aquel niño que estaba mirando a través de los escaparates de las vidrieras de una tienda por departamento en Nueva York llamada Macy's. Y era tiempo de Navidad. Y ese día en particular hacía mucho, pero mucho frío. ¿Se recuerdan de la historia? El caso es que él se estaba frotando los pies. Y llega una señora muy de Dios y mirando al niño le dice, hijo, ¿y qué pasa? ¿No tienes zapatos? Y el niño se le queda mirando y dice, pues señora, es que mi familia es muy pobre, mis padres no tienen dinero para comprarme un par de zapatos. Y la señora compungida mirando al niño y reconociendo la frialdad que había, ¿verdad? En aquella mañana, siente en su corazón compasión y le dice, hijo, esto se puede resolver, vamos adentro al departamento de zapatos y busca el par que más te guste. Así, señora, iba a ser tuyo. ¿De veras, señora? Bueno, y fueron y el niño se probó un par de zapatos, nada barato, por cierto, bien carito. Y le dice, mire, señora, me quedan estos zapatos. Pues, muchachitos, son tuyos. ¿De veras, señora? Y el niño sale corriendo para decirle a su familia que tiene un par de zapatos nuevos. Y cuando va a medio camino, se detiene y se da cuenta que no le había dado las gracias a la señora. Regresa corriendo a buscar a la señora en la tienda y finalmente la encuentra. El niño pues no sabía nada de teología, no sabía nada de Biblia, pero sí sabía una cosa, que Dios es amor. Y se le queda mirando a la señora y después de dar las gracias le dice, oiga señora, ¿y usted por casualidad será
la esposa de Dios. Y la señora se le queda mirando y le dice, ay muchacho, por supuesto que no, yo soy hija de Dios. Y aquel niño se le abre los ojos mucho más grandes todavía. Y le dice a la señora, yo sabía que ustedes tenían que ser parientes. Qué hermoso cuando alguien nos mire a nosotros y puede decir también lo mismo. Ahí va un pariente de Jesucristo. Hay una imagen de Jesús. Ahí va un espejo que trasluce la presencia de Dios. Sabemos bien que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Así lo dice el apóstol. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Y si algo nos pide el Señor Jesús para que podamos ser más y más imágenes de Él, para que cuando nos vean a nosotros puedan ver un hálito de su presencia, lo encontramos entre otros pasajes del Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Estoy un mandamiento nuevo. Y qué triste, nuevo, porque es tan difícil ponerlo en práctica. Y por eso sigue siendo nuevo, porque muchas veces no se usa. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Ámense. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que yo los he amado a ustedes. Y es que la tendencia tuya y mía y de todos nosotros muchas veces es poner barreras a nuestra capacidad de amar. Yo te amo hasta este punto si tú haces esto por mí hasta este punto. Yo no te amo en esta forma si tú no me amas en esta otra forma. Y por eso desafortunadamente tantos pleitos, tantos divorcios, tantas familias rotas, ¿sí? Tantas guerras, tantas desavenencias entre personas. Y nos olvidamos como cristianos de que se puede resumir el cristianismo con una sola palabra, y esta sería amor. Ámense, dice el Señor. Hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1. Al principio del libro, en el capítulo 1, versículo 27, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios. Y la pregunta es una muy básica. ¿De verdad estamos siendo imagen de Dios? De ese Dios que es amor. ¿Estamos reflejando a través de nuestra vida diaria la presencia de Dios en este mundo? ¿O vivimos en un mundo tan convulsionado, donde hay una ausencia de Dios tan grande, que nos hemos dado por vencido y decimos que cada cual se la arregle como pueda? Tú y yo existimos no solamente para alcanzar el cielo, pero existimos tú y yo para hacer de este mundo lo mejor. Para cambiar para Cristo Jesús la faz de la tierra. A través de nuestra vida vivida para ese, que es la pura y perfecta imagen de Dios. Y Jesús dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Y hasta qué punto nos ha enseñado Jesús la capacidad que tenemos tú y yo de amar? Hasta este punto. Padre, te pido con todo mi corazón, por cada persona que está viendo, que está escuchando estas palabras. Infunde, Señor, en nuestros corazones la plenitud de tu Espíritu Santo, que es amor. Para que desde hoy en adelante podamos amar, ya no con nuestro corazón limitado, pequeño, codudo, tacaño, frío, indiferente, pero que podamos amar, Señor, aún a nuestros peores enemigos, con el mismo corazón de Cristo, imagen y semejanza de tu corazón, mi Dios. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una... Vamos a ir a una llamada telefónica desde Nueva York. María, que está pacientemente esperando. María, ¿me escuchas? Sí, lo oigo, Padre. Qué bueno, María. Bendiciones para usted, qué gusto oírle. Igualmente, María, Dios te bendiga y cuídate porque hace mucho frío, ¿sí? Uy, sí. Hoy no he salido a ningún lado porque yo tengo 85 años y estoy casi tiernita. Felicidades, María, Dios te bendiga. Muchísimas Amén. felicidades por tu actitud tan positiva, ¿verdad que sí? Así que Dios te bendiga y que cumplas muchos más y sobre todo cerca de Jesús nuestro Señor. Y tu pregunta o tu comentario, María, ¿cuál sería? ¿Ah? Tu comentario o tu pregunta, ¿cuál sería? Oh, no, porque están dando una serie aquí en la televisión. Ajá. Que se llama Jesús. A través de Univisión. Entonces, ahí dice, empezó desde que la Virgen Santísima tuvo que ser hijo después de Jesús. Ajá. ¿Y qué tú piensas, María? ¿Que sí o no? No. Claro que no. Mira, suponte tú, vamos a suponer que nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, haya tenido más hijos. ¿La hace menos santa por tener más hijos? ¿Verdad que no? No. ¿La hace menos fiel a Dios por tener más hijos? Por supuesto que no. Ahora, yo no sé por qué se empecinan en presentar a María como una mujer que tuvo más hijos. En la Biblia, cuando se habla de hermanos de Jesús, se habla de personas, no necesariamente hermanos biológicos, pero hermanos porque hay cierto parentesco, como por ejemplo tíos o primos, etc. En el lenguaje judío de aquellos tiempos no existía la palabra primos o aún tíos, se llamaban hermanos. Entonces, el llamar a los hermanos de Jesús como tal, pues implica también que pueden ser parientes cercanos más o menos de Jesús. Pero si Jesús hubiera tenido más hermanos, siempre se diría María o se diría fulano de tal, hijo de María, como se refiere a Jesús cuando se dice hijo de María. Entonces, aquí no existe eso, sino que se hablan de los hermanos de Jesús, pero no se dice en ninguna parte los hijos de María. Entonces, ¿por qué atribuir a María hijos que realmente no son bíblicos? Entonces, si vamos nosotros al Evangelio según San Juan, capítulo 19, vamos a ver aquí un momentito, dice la palabra de Dios lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 19, dice lo siguiente. Dice, Jesús estaba crucificado. Si Jesús hubiera tenido más hermanos carnales, biológicos, era ley judía de que uno de los hermanos se tenía que llevar a su mamá a su casa. Pero sin embargo, como vemos aquí, no había ningún hermano cerca de Jesús crucificado. ¿Por qué no había ningún hermano? Porque Jesús no tenía ningún hermano biológico. ¿Y a quién le da? ¿A quién le entrega Jesús? ¿A qué hombre se le entrega? A su madre. Dice la palabra de Dios que dice Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. ¿Y quién se convierte en el hijo de María Santísima? Juan, el apóstol Juan. Dice, después de esto, le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Pero más aún, tenemos en el Evangelio según San Juan también, en el capítulo 20, en el versículo 17, María Magdalena estaba junto al sepulcro llorando porque no sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús. Jesús había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él hablaba de su cuerpo. Él iba a resucitar al 3er día. María no le creyó a Jesús. Pero sin embargo, Jesús seguía creyendo en María y en la posibilidad que tenía María de vivir en santidad.
Y nos dice la palabra de Dios que Jesús se presenta a María y le dice, vete donde mis hermanos. ¿Vete donde quién? Donde mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es el Dios de ustedes. ¿A dónde va María Magdalena? Siguiendo la orden de Jesús de que fueran sus hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 18, María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho tales cosas. Palabra del Señor. Yo no sé hasta cuándo estas personas van a seguir desacreditando a María. Está en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15. El Señor habla y dice que María va a ser lastimada, pero que al fin y al cabo la descendencia de la mujer va a aplastar la cabeza del maligno, va a aplastar la cabeza de Satanás. Dice así, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. María va a ser herida, pero también María va a ser exaltada como la mujer más fiel a la voluntad de Dios. Tanto así que María pudo decir en el Magnificat, me llamarán, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Alabado, glorificado y exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu pregunta y gracias por ser parte de la familia de televidentes de este programa. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, cuando hice mi primera comunión hace 15 años, no me confesé pues estaba enfermo. ¿Tiene validez esa comunión? Y otra pregunta, ¿es bueno o no hacer yoga? Gracias. Miguel desde Colombia. Miguel, Dios te bendice. Primero que todo, si estabas enfermo y no pudiste confesarte, pues no fue culpa tuya que no te confesaras. La pregunta es, no que sea válida o inválida una confesión, una comunión sin antes confesarte. La pregunta es si estabas en estado de gracia o si estabas en pecado mortal. Si estabas en estado de gracia, puedes recibir la comunión tantas veces como tú quieras sin ningún problema. Lo único que pide la iglesia es que al menos una vez al año nos confesemos, y sobre todo para tiempo de resurrección. Pero si estás en pecado mortal ya es otra cosa, es decir, porque entonces incurres en otro pecado, además del pecado o los pecados que ya tú tienes. Y así lo dice la palabra de Dios, ¿no? En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 29, dice, el que come y bebe indignamente, es decir, del cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. La vida de Cristo. Fíjense cómo aún en los primeros tiempos del cristianismo ya había una teología bien clara de lo que era la Eucaristía. Y Pablo lo explica perfectamente bien. Es decir, si yo me como un pedazo de pan y tomo un poco de vino que no está consagrado, pues no voy a pecar. Si me como ese pedazo de pan y ese poco de vino, por supuesto que no. Pero si lo que estoy comiendo es el cuerpo y la sangre de Jesús, ese pan y ese vino que han sido transformados en el cuerpo y en la sangre del Señor, entonces sí cometo pecado cuando realmente como y bebo indignamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. En referencia a la yoga, tú dices que a veces te sientes ansioso, etc. Y la pregunta que yo te quiero hacer, perdona que sea tan indiscreto, ¿cuánto tiempo oras, mijo? ¿Cuánto tiempo dedicas al Señor? Yo no sé para qué tenemos que buscar en otras espiritualidades cómo relajarnos y cómo entrar en la presencia de Dios, si al fin y al cabo la Iglesia Católica es supremamente rica en su tradición espiritual. Desde el monasticismo, que es bien como que así uno a uno con Dios, hasta los más extremosos, los más alborotados, que son los miembros de la Renovación Carismática Católica, y todos son aceptados por la Iglesia. Desde el monasticismo hasta los más, perdón la palabra, no encuentro otra, alborotados en el buen sentido de la palabra.
yo no sé por qué tenemos que buscar otros lugares. Si quieres hacer yoga, usando solamente las técnicas de ejercicio para relajamiento, hazlo. Pero no te metas en su espiritualidad porque nada que ver con el cristianismo. Ponga a Jesús como centro. Y cada vez que hagas un gesto, cualquiera que sea, ¿verdad? Siente que es Jesús el que está llenando tu corazón y tu vida toda. Se puede convertir en un medio a través del cual puedes hacer una buena oración contemplativa, ¿verdad? El levantar tus brazos así, dejarlos caer, que la sangre circule, etc. Pero siempre con Jesús en el centro y con Jesús en el pensamiento y en el corazón. No pongas otra cosa de por medio, porque ahí te vas a ir desviando y vas a ir al error. Ten mucho cuidado. En estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, después de 38 años pude entender el significado de la fe católica. Me siento muy avergonzada. Tengo una hija de 15 años que va al colegio católico, pero no sé cómo hacer para que ella quiera ir conmigo a la Eucaristía. A veces me enojo y quiero obligarla a ir conmigo para que ella no sea como fui yo. ¿Qué me aconseja, Padre? Pues, Vilma, lo que yo te aconsejo, mija, es que disfrutes tu nueva relación con Jesucristo. ¿Cuántos cristianos católicos no hay en el mundo que la relación con Jesús es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que ni fu ni fa, ni cortan ni pinchan? Pero qué bueno, como tú dices, que tú has encontrado una dimensión nueva en tu relación con el Señor. Disfrútala. No te sientas avergonzada por tu pasado. El Señor te ha liberado, el Señor te ha levantado de tu barranco, de tu miseria, de tu pasividad religiosa, espiritual, y te ha llevado a un plató diferente. Disfrútalo, gózate, dale gracias a Dios, porque el Señor te ha elegido para una nueva relación con Él. Transmítele eso a tu hija. En vez de andar, ¿verdad? Aunque sea, y no, yo estoy seguro que no estás haciendo físicamente, pero aún psicológicamente con ese látigo, ¿no? Tienes que ir a misa, no, háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Da testimonio de cómo el Señor ha cambiado tus actitudes, tu forma de ser. ¿Cómo te sientes en estos momentos en relación a Jesús? ¿Por qué tú crees que Dios ha hecho esto por ti, este milagro maravilloso en tu vida, sin tú merecerlo? De esa forma vas a comenzar a hacer que tu hija como que se abra a nuevos horizontes en su vida espiritual. Basta ya de usar corrección así que puede lastimarla, que puede hacerla sentir como que ella no es digna de Dios, como tú, por ejemplo, que ya estás en una situación diferente. No, anímala a enamorarse de Jesús. Anímala a descubrir a ese Dios que es amor, que es misericordia, que es perdón y que quiere llenar todo su ser de la plenitud de su amor, como nadie ni nada lo puede hacer. Bien sabemos que no hay estupefacientes, no hay droga, no hay alcohol, no hay nada que pueda llenar el vacío del corazón, porque el vacío del corazón solamente Jesucristo lo puede llenar. Entonces, en vez de, ¿verdad?, obligar a tu hija a hacer algo, primero háblale de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Comparte con ella lo que Dios te ha dado e invítala a que ella pueda descubrir por ella misma lo que ya tú has descubierto. Yo estoy seguro que, como dicen, una gotita de miel valdrá mucho más en tus consejos para tu hija que un barril de vinagre. Si entiendes lo que te estoy diciendo. No te des por vencida. Si Dios te rescató a ti, también puede y de hecho va a rescatar a tu hija. Porque la palabra de Dios lo dice y Dios no dice mentira. Hechos capítulo 16, versículo 31. Si tú crees en Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Y eso es palabra de Dios. Dios te bendiga. Correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, tengo 34 años de casado y 56 años de edad. Desde hace un año mi esposa ya no quiere tener actividad sexual. Dice que ya se jubiló, que busque a otra con quien pueda. Intenté hablar con ella, pero no quiere. ¿Qué me puede aconsejar? Gracias, Humberto.
Humberto, yo nunca había oído eso. Es decir, que una persona se jubile y ya no quiera nada con su pareja. Me imagino que habrán personas así, pero nunca, es decir, en mis tantos años de confesor, nunca había oído algo semejante. Pregunto, Humberto, ¿le has faltado tú alguna vez a tu mujer? ¿Le has sido tú infiel a tu mujer en alguna forma? ¿Le has causado algún trauma que ella sienta como que rechazo hacia ti? Yo no sé, pero examínate un poco honestamente, mi hijo. Y trata de averiguar qué es lo que ha pasado en tu vida y en tu relación con tu pareja que tú en alguna forma has causado el que ella no quiera tener nada contigo. Es decir, puede ser que sean efectos de tipo patológico. Si es así, pues eso tiene solución. Se puede ir a un ginecólogo y pedir ayuda. Si es de tipo pues, emocional, también con un psicólogo se puede pedir ayuda. Si es de tipo espiritual, con un sacerdote se puede pedir ayuda. Yo realmente tomaría una actitud proactiva. Y no necesariamente tanto porque pues, tú necesitas de tu pareja para poder complementar tu relación con ella, pero también para ayudarla. Yo creo que este es el momento de que Humberto tiene que hacer todo lo posible para ayudar a su esposa a crear un balance en su vida emocional, espiritual y física. Entonces yo te exhorto primero de todo para que tú te examines a ti mismo y te preguntes si en algún momento tú le causaste algún daño a ella o algún trauma a través del cual pues ella te rechaza y no quiere nada contigo. Si no hay nada, entonces yo acudiría a un ginecólogo para explicar el asunto, un ginecólogo de tu confianza, para que él más o menos te indique qué puedes hacer. Y yo creo que una de las cosas que se puede hacer es que ella se someta a un examen para ver qué es lo que realmente está pasando con su cuerpo y cómo se le puede ayudar. Si esa no es la situación tampoco, entonces tal vez la parte espiritual, hablar con un sacerdote para ver cómo el sacerdote puede, a través de oración de memoria, etcétera, ayudar a tu esposa para sanar de cualquier trauma que ella pueda haber tenido en su niñez o cuando aún desde el seno de su madre, porque así sucede muchas veces también, ¿no? Pero de nuevo, yo lo que te pido es que en vez de tú tratar de persuadirla a ella para que tenga relaciones contigo, para que la relación de ustedes pueda ser manejable, que te preocupes por su bienestar y que trates de ayudarla para que ella pueda restablecer su relación contigo y puedan tener un matrimonio estable y un matrimonio feliz. Cuenta con nuestras oraciones y si podemos ayudarte en un futuro con algún consejo o en fin, con alguna palabra que venga de Dios, pues con todo gusto así lo haremos. Que Dios te bendiga. Número telefónico 205-271-2924 para que se comuniquen con nosotros con sus preguntas, sus comentarios, en fin, o si tienen pues cualquier desavenencia con lo que hemos dicho, no están de acuerdo, pues por favor déjenos saber. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada desde Guatemala, la tierra de la eterna primavera. Leonel está en el teléfono. Leonel, ¿me escuchas? Sí, Padre, muy buena tarde, muchas gracias. Buenas tardes, Leonel. ¿Cómo estás, mijo? Y pues bendito Dios, bien, Padre, aquí escuchándole, agradecido por su programa. Muy Un saludo agradecido para usted y para todo el personal, Padre. Muy agradecido, mijo. Adelante con tu pregunta o tu comentario, Leonel. Bien, Padre, mi pregunta es esta, si es incorrecto o es pecado ayunar el día domingo.
ya que hay algunas personas, nosotros, pues ayunamos algunos domingos y las personas dicen que no se puede ayunar el día domingo porque se tiene a Jesús Eucaristía. Yo quisiera que usted me ayude y me saque de esta ignorancia, por favor. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Leonel. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de la familia de televidentes de este programa y también pues de escuchas de este programa. El Señor Jesús habla sobre el ayuno, pero el Señor Jesús no dice cuándo se debe ayunar y cuándo no se debe ayunar. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 16 en adelante, dice, cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino que tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve lo secreto, te premiará. Y eso es todo lo que dice Jesús sobre el ayuno. Entonces, cualquier día es bueno para ayunar, incluso el domingo, que es el día en que celebramos la victoria de Jesucristo sobre la muerte, Satanás y el pecado, porque es el día que Jesús resucita. Pero el ayuno es bueno, claro, con cierta moderación, cualquier día del año y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el ayuno está hecho para poder domar la carne. Yo no puedo entregarle algo al Señor que yo no tenga posesión de ese algo anteriormente. Entonces, la carne es símbolo de todo aquello que nos aparta de Dios. La carne en sí no es mala, porque la carne fue creada por Dios. Pero la carne es muy susceptible a las tentaciones del maligno y por lo tanto, la carne muchas veces está en contraposición a la voluntad de Dios. Entonces, para domar la carne, el ayuno. Y el ayuno es, pues, no te voy a satisfacer en todo lo que tú me pides, porque yo quiero domarte para poder entregarte a ti, a ese a quien quiero que sea mi Señor, mi Rey y mi Salvador, que es Jesucristo. Entonces, de nuevo, para responder tu pregunta, cualquier día de la semana está bien para ayunar. Lo importante es que lo hagamos con esa idea, que es para poder domar nuestra voluntad, nuestra carne, nuestras apetencias que van en contra de la voluntad de Dios, para más y más poder hacer su santa voluntad. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Leonel. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, soy católico y mi esposa también. Nos casamos hace 17 años, pero en una iglesia evangélica. ¿Es válido ese sacramento? Y si no, ¿qué pasos dar para casarnos por la iglesia católica? Muchas gracias, Arnaldo. Arnaldo, tengo una pregunta y tengo un comentario. La pregunta es, ¿y por qué se casaron en la iglesia evangélica? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no se casaron en la iglesia católica? Me pregunta si es un sacramento y la respuesta es no. Para que sea un sacramento, tienen que casarse en la iglesia instituida por el mismo Jesús, dos bautizados católicos, es decir, en la iglesia de Jesús, la iglesia católica. Si ustedes se casaron en otra iglesia siendo bautizados católicos, el matrimonio es lícito, es decir, es legal ante la sociedad, pero no es válido, no es un sacramento. Entonces, ¿qué hacer para validar ese matrimonio? Eso sería lo que se llama convalidación. Hacerlo válido, hacer que sea un verdadero sacramento, es decir, una verdadera unión entre dos personas bautizadas católicas y el Señor como parte principal de esa relación matrimonial. Hablar con un sacerdote de tu parroquia o un sacerdote de tu confianza y explicar la situación que nos has explicado a nosotros y decirle que tú quisieras convalidar tu matrimonio. Yo estoy seguro que el sacerdote con todo gusto te irá indicando los pasos a seguir. No es nada difícil para que en un futuro cercano ustedes puedan, ante el Señor, pues comenzar a vivir el sacramento matrimonial en todo el sentido de la palabra. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué explicación podría darle a un adolescente cuando pregunta ¿quién hizo a Dios? Lucía. Lucía, si alguien hizo a Dios, entonces ese que hizo a Dios es Dios. ¿Entendiste? Es decir,
si Dios fue hecho por alguien, ese alguien que hizo a Dios es Dios y no el Dios que supuestamente es Dios. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 14 al 15, vemos cómo Moisés está en este lugar en el que se le aparece simbólicamente Dios. Y se le aparece en una zarza que está ardiendo y que no se consume. Esta zarza estaba pues en un constante arder, y Moisés se acerca y Dios le dice: quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Y Moisés se quitó las sandalias. Y dice la palabra de Dios que Moisés le pregunta a Dios que quién él era. Y finalmente Dios le dice a Moisés: yo soy. Y así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Qué nombre tan extraño, ¿no es cierto? Yo soy. De ahí Yahweh o Yahvé. ¿Y qué significa yo soy? Pues que Él no era, ni Él será. Significa que Él es. En otras palabras, Dios es el eterno presente. Dios no tiene pasado. El pasado es sin límites, eternidad, y el futuro es sin límites, eternidad. No hay principio y no hay fin en Dios. Dios es el eterno presente. Por eso nadie pudo haber hecho a Dios. Porque si alguien aquí hubiera querido hacer a Dios, ya Dios existía antes de eso, aquí. Y si alguien hubiera querido hacer a Dios acá, no lo hubiera podido haber hecho porque ya Dios existía. Dios es el eterno presente, eterno, eterno, sin principio y sin fin. Dios es Dios. Nosotros estamos acostumbrados como criaturas finitas, es decir, como criaturas limitadas, a tener un comienzo, un presente y un futuro. El tiempo, como bien decimos, es un invento del ser humano. Ayer me pasó tal cosa, hoy me está pasando tal cosa, mañana me pasará tal cosa. Pero Dios está fuera del tiempo. En Dios no hay pasado, no hay futuro. Dios es Yahvé. Yo soy el que es, el que era y el que será. Ojalá que esto pues les ayude en alguna forma. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿la presencia de Cristo en la Eucaristía es total o no? Me refiero a cada partícula y gota de las especies. ¿Qué pasa si una forma consagrada cae o la sangre de Cristo se derrama? ¿Hay que hacer algo? Luis, de República Dominicana. Luis, muchísimas gracias. La presencia de Jesús en la Eucaristía es total. Y estando Jesús en la Eucaristía en cuerpo, alma, humanidad, divinidad, su alma, su espíritu, todo, ahí está la totalidad de la Santísima Trinidad en Jesucristo, hombre y Dios verdadero. Ahí está la totalidad de Dios. Y cualquier partícula, ya bien sea del cuerpo de Jesús o de la sangre de Jesús, es la totalidad de Dios. ¡Ah! Es tremendo. Cualquier partícula, por ínfima que sea, del cuerpo o de la sangre de Jesús, es ahí la totalidad de Dios. Por eso muchas veces en la Santa Misa, pues hay que romper la hostia consagrada, volver a romper, y a veces lo que sea es un pedacito ínfimo nada más, pero ahí está la totalidad de Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, pues ahí estamos recibiendo a Dios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 48 en adelante, Jesús lo dice: yo soy el pan de vida. Y dice: sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y termina Jesús diciendo en el versículo 23, en verdad yo les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
Versículo 55, mi carne es bebida verdadera, mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, sí, estamos hablando de que en la Eucaristía, por muy pequeñita que sea la partícula, estamos recibiendo totalidad de Dios. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué haría yo? Pues purificaría con un purificador esa área, recogería las partículas que se cayeron al suelo y o bien las consumiría o las pondríamos en un recipiente de cristal con agua hasta que se disuelva. Y una vez disuelta, pues ya ahí no está el Señor, porque el propósito de la Eucaristía es dar su propia vida, ¿sí? Ya cuando se disuelve, pues ya el hecho de que Jesús quiere darse, pues ya deja de existir. Entonces, después de limpiar con un purificador, yo besaría el suelo, porque ahí estuvo mi Señor. Eso es lo que yo haría. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que del 14 al 24 de octubre vamos a tener un peregrinaje maravilloso, fabuloso, trascendental, poderosísimo, que cambiará nuestras vidas y las cambiará para siempre. Vamos a ir a Italia, con el favor de Dios. Estaremos en Asís, en San Giovanni Rotondo, y vamos a poder ver el cuerpo del Padre Pío, San Pío, en San Giovanni Rotondo. Vamos a estar en Sorrento, en la costa alfánica. Vamos a estar en Positano, en Nápoles, la isla de Capri, la Gruta Azul, Pompeya, Roma. Y también vamos a estar en Castel Gandolfo. Para más información, por favor, visite nuestra página web lo antes posible y trate, si desea, de hacer sus reservaciones, porque el tiempo pasa, como dice San Pablo, y se termina el espectáculo. O si quiere, contacte, por favor, a Maciel Carrasco, que es la persona encargada de este peregrinaje a través de Canterbury Pilgrimages. Al número telefónico, el área del número no lo puedo ver en pantalla, si me lo bajan, gracias. 603 es el área. Número telefónico 941-3078, repito, 603-941-3078, o escríbanle maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. Y decirles que el sábado 9 de marzo voy a estar en Ciudad Juárez y el domingo 10, con el favor de Dios, si Dios me da licencia, en El Paso, Texas, con la comunidad San Pedro y San Pablo. Para más información, por favor, comuníquense con Francisco Monarres, Francisco, al número telefónico 915-820-9074. 915-830-9074. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias. Decirles también que estaré en Hermosillo, México, el día 23 de marzo, si así Dios lo permite. Que el Señor nos bendiga en superabundancia en este día y por siempre, los colme su santa paz, y que seamos de verdad imágenes y semejanzas de Cristo Jesús, recordando que de tal palo, tal astilla. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.